Hola, soy Carlos saludándote. Hoy vamos a hablar de la escala de blues. Te voy a explicar cómo la puedes construir, cómo la puedes utilizar en tu música y también te voy a dar algunos tips adicionales para que alteres esta escala y salgas de lo básico un poco. Así que si quieres aprender los secretos de la escala de blues, quédate conmigo en este video porque puede que haya información útil para ti. Así que vamos a comenzar. La escala de blues es una escala que se utiliza en absolutamente cualquier género musical, no solo en el blues. Por supuesto, viene del blues, pero el blues es un tipo de música que influyó considerablemente sobre otros géneros musicales durante el siglo XX. Por lo tanto, es una de las escalas modernas más importantes. La escala de blues se forma con las siguientes notas: la tónica, la tercera menor, la cuarta u onceava, la quinta bemol, la quinta y la séptima menor. Tienes 6 notas. En este caso acabo de hacer do, mi bemol, fa, sol bemol, sol y si bemol. Esas son las 6 notas básicas de esta escala. La puedes utilizar sobre un acorde menor o mayor dependiendo de la tonalidad en la que estés. Es decir, la utilizas la escala de la tonalidad independientemente que sea mayor o menor esa tonalidad. Si estás en una tonalidad menor, por ejemplo do menor, puedes utilizar la escala de blues en do menor para improvisar en ese conjunto de acordes de esa tonalidad. Si estás en un blues en do mayor, utilizas la escala de blues sobre esa tonalidad de do mayor. Ahora, hay una discusión, hay que si la escala de blues mayor o la escala de blues menor. Te voy a explicar algunas cosas porque realmente es la misma escala. Mis profesores particularmente me enseñaron que solo hay una escala de blues y es la escala de blues. La escala de blues, al tener este intervalo menor, tercera menor, por lo general la vas a ver como una escala menor. Vamos a profundizar un poco en esto. Sin embargo, dependiendo de cómo la uses, la puedes hacer de una manera mayor. En internet puedes encontrar la escala de blues mayor con la siguiente fórmula: la primera, la segunda, la tercera menor, la tercera mayor, la quinta y la sexta. Pero ¿qué pasa? Si tú estás en do y haces estas notas que acabo de hacer, que son do, re, mi bemol, mi, sol y la, que lo acabo de hacer con ritmo de swing, tú la puedes hacer sin ritmo de swing. Esto realmente es lo mismo que tocar la escala sobre la tonalidad relativa menor. Si estoy en do mayor y hago la escala de blues de la menor, tengo absolutamente las mismas notas que tengo cuando construyo la escala de blues mayor. Entonces aquí tengo la escala de la menor sobre un acorde de do, porque la tonalidad de la menor es el relativo menor de do. Entonces tengo la, do, re, mi bemol, mi, sol y la. Son absolutamente las mismas notas que la escala de blues mayor, pero comenzando, tal como acabo de decir, sobre relativo menor. La escala de blues la puedes utilizar de la siguiente manera. Sobre una tríada mayor puedes tocar, por ejemplo, un do mayor, haces la escala de blues en do. Sobre un acorde menor, do menor, la escala de blues también. Sobre un do mayor 7 también la puedes utilizar. Sobre un do menor 7 también. Me atrevo también a usarla sobre un do menor mayor 7. Depende del grado de tensión que quieras utilizar. La nota más importante de la escala de blues es el quinto grado bemol, porque esto es lo que le da el toque de blues a la escala. Si tú no haces la quinta bemol, estás tocando una escala pentatónica. Vamos a hacer una escala pentatónica. Hay infinidad de escalas pentatónicas. Recuerda que una escala pentatónica es una escala que tiene 5 notas. Si yo tengo, por ejemplo, un do-7 y hago do, mi bemol, fa, sol, si bemol, tengo una escala pentatónica en do. Puede sonar a blues también, pero si realmente quieres sonar a blues, si quieres enfatizar ese sonido, tienes que tocar o enfatizar esta nota. Esta escala se utiliza en absolutamente cualquier género musical y no necesariamente tiene que sonar a blues. Después del quinto grado bemol, digamos que el intervalo más importante viene a ser también la tercera menor, porque si estás en un acorde mayor y usas la escala de blues sobre do, por ejemplo, generas tensión cuando utilizas la tercera menor. Okay, y eso es lo que le da bastante color de blues a esa escala. Después, el séptimo grado, por supuesto. Vamos a suponer que hago un acorde, una tríada pura aquí, sin la séptima, un do mayor. Pero estoy añadiendo el séptimo bemol en mi mano derecha. Y como viste, terminé sobre el quinto bemol.
la frase. Por supuesto, cuando terminas la frase, lo que tienes que hacer es resolver la tensión que estás utilizando con la escala. Ahora vamos a ir un poco más allá de estas notas básicas que les he mencionado. Puedes añadir una nota clave para darle otro color a la escala de blues, que es la tercera mayor, y tener la tercera menor y la tercera mayor en la escala. Entonces me puedes decir allí, bueno Carlos, pero esa es como la escala de blues mayor de la cual me dijiste que es preferible usar el relativo menor. Sí, pero vamos a profundizar un poco en eso. Si tienes por ejemplo un do-7, yo puedo enfatizar o pasar por el tercer grado mayor y seguir pensando que estoy en la escala de blues o utilizar la escala de blues. Utilicé do, mi bemol, mi, fa, sol bemol, sol. Y como vieron, terminé sobre el séptimo menor. En este caso, al utilizar ese conjunto de intervalos, le doy el toque de blues que quiero, también porque lo estoy enfatizando con el ritmo de swing. Si lo hago sin ritmo de swing, depende del género que estés usando. Por ejemplo, a mí particularmente me gusta mucho Guns N' Roses y Slash es una de las escalas que más utiliza en la guitarra, en la escala de blues. La escala de blues la puedes combinar con el modo dórico de manera muy fácil. Por si tienes dudas, las notas del modo dórico son do, re, mi bemol, fa, sol, la, si bemol. Primera, novena, tercera menor, onceava, quinta, sexta, séptima menor. Y esas son las notas del modo dórico. Entonces tú puedes combinar esos dos modos muy fácilmente cuando estás tocando un acorde. Por ejemplo, vamos a hacer un do menor 7. Ascendí con la escala dórica y descendí con la escala de blues. Por supuesto, cuando yo hago un solo realmente no toco las notas corridas de la escala de ninguna de las dos, ¿no? Evidentemente lo que hago es que uso notas de la escala, por ejemplo. Bueno, y añadí una alteración al final, pero fundamentalmente lo que estoy utilizando es el modo dórico con la escala de blues. Cuando combinas el modo dórico con la escala de blues, puedes tener una nueva escala. Podemos ver que la escala de blues la puedes alterar hasta llegar a 9 notas. Le puedes añadir la novena, le puedes añadir la tercera mayor y le puedes añadir la sexta. Ya hablamos de la tercera mayor. Si le añades la novena y la sexta vas a tener una escala como esta. Entonces tenemos 9 notas. Vamos a ver. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava y novena. Y los intervalos serían primera, novena, tercera menor, tercera mayor, la cuarta u onceava, quinta bemol, quinta, sexta o treceava, dependiendo de cómo lo veas, séptima menor. Lo que tienes que hacer es explorar, fundamentalmente sentarte a tocar y aplicar esta escala sobre los acordes. Tal como mencioné antes, lo más importante es que la apliques sobre la tonalidad en la cual estás. Si estás haciendo en la tonalidad de la bemol mayor, por ejemplo, utiliza la escala de blues de la bemol. Si estás en la bemol menor como tonalidad, utiliza la escala de blues de la bemol menor. Espero que esta información te sea útil. Si te gustó este video, le puedes dar a los pulgares arriba. También te puedes suscribir a mi canal y nos vemos en la próxima oportunidad. Chao.